A continuación, mostraremos el resumen del capítulo 3, protocolos y comunicaciones de red. Los temas a tratar en este resumen son comparación entre los modelos OSI y TCP, modelo de referencia OSI, protocolos en modelo TCP/IP, unidades de datos de protocolo, ejemplos de encapsulamiento y desencapsulamiento, cuando los dispositivos están en la misma red y en una red remota, y ejemplos en Packet Tracer, cómo analizar el modelo OSI y el Wireshark. Comenzando con la comparación entre el modelo OSI y el modelo TCP. Entonces, como se muestra aquí en la figura, los modelos TCP, IP y OSI son los modelos principales que se utilizan al hablar de funcionalidad de red. Pues representan el tipo básico de modelos de red de capas, como lo ven acá. Muy importante que mapeen, por decirlo así, cómo se llama cada nivel del modelo OSI físico, datos, red, y cómo se mapean, por ejemplo, la capa física y enlace de datos en el modelo TCP. Entonces, acceso a la red equivale a físico y datos en OSI. La capa internet se llama capa de red en el modelo OSI. Aquí vemos algunos ejemplos de protocolos. Por ejemplo, en el acceso a red o en la física y datos están estos protocolos, protocolo punto punto, está la transmisión de tramas, están los bits, está Ethernet. En la capa de red se encuentran los protocolos IP versión 4 y versión 6, el ISMP versión 4 y el 6 me permite pues el ping. El más importante en la capa de transporte igual se llama así, está TCP y UDP. Y sesión, presentación y aplicación se fusionan en aplicación en el TCP, y aquí están obviamente las aplicaciones, las páginas web, el DNS, el DHCP, el FTP, etc. Tener en cuenta este, esta relación que hay entre OSI y TCP. Entonces es muy importante que se diferencie el modelo de protocolo, que es el que describe las funciones que ocurren en cada capa de protocolos TCP/IP, y modelo de referencia, que describe qué es lo que se debe hacer en una capa determinada, pero sin regir la forma en que se debe lograr. ¿Listo? Aquí se hace referencia al OSI. ¿Listos? Bueno, entonces, respecto al modelo de referencia OSI, nos encontramos aquí. Tienen que entender, es muy importante entender qué ocurre en cada capa. En resumen, pues en la capa física, ustedes ven ahí, la primera, se describen los medios mecánicos, eléctricos, funcionales y de procedimiento para activar, mantener y desactivar conexiones físicas, para la transmisión de bits hacia desde un dispositivo de red. Si ustedes se dan cuenta ahí, van a encontrar los cables, los conectores de red de cobre, de fibra, etcétera, y algunos protocolos RC232, RJ45. Todo esto tiene que ver con la, con la capa física, tanto de cableada como inalámbrica, como fibra, bueno, etcétera. En la capa 2 se describen los métodos para intercambiar tramas. Aquí la palabra clave es tramas, de datos entre dispositivos de un medio común. Si nos damos cuenta, la más importante ahí es la capa MAC, es la capa física. Entonces está también Ethernet, estándar 802.11, bueno, control de acceso al medio, protocolo punto punto, etcétera. Frame relay, muy importante esa capa. Importante la capa MAC, y si ven ahí hay un switch. Entonces, en la otra capa, la de red, la 3, se proporcionan servicios para intercambiar datos individuales en la red. ¿Listos? Básicamente aquí los routers son los que hacen
ese intercambio de datos. Y tenemos la dirección IP y pues los enrutadores son los representantes de esta capa 3. Tenemos la capa 4 que es la de transporte. Pues aquí lo que hace básicamente es se definen los servicios, o sea lo que veíamos en la capa 8, HTTP, DNS. Bueno, aquí se segmenta, se transfiere y se reensamblan los datos para las comunicaciones individuales entre terminales. Importante eso. Y ya vimos, está el TCP, WP. Está la capa de sesión. Pues aquí se proporcionan servicios a la capa de presentación, la que sigue, la de arriba, organiza y hay un diálogo pues entre un diálogo y una administración entre datos, ¿listos? La que sigue, la de presentación, proporciona una representación común de datos, ¿cierto? Y transfieren los servicios a la capa de aplicación. Y finalmente la capa de aplicación, la que todo el mundo conoce cuando abre un navegador web, contiene protocolos utilizados para comunicaciones de punto a punto, de una red a otra. Entonces tengan en cuenta que se presenta en cada capa y la representación de, de cada equipo, cada dirección, como les decía. Ahorita el conjunto de protocolos TCP, ¿listos? Bueno, entonces ustedes también den en cuenta qué protocolos se manejan en cada capa. Por ejemplo, en la capa de acceso a la red, la de TCP, está el protocolo ARP que hace una resolución entre dirección IP y MAC. Capa 3 y capa 2, protocolo punto punto, el famoso Ethernet, ¿cierto? Los controladores, los drivers de las interfaces de red. Está la capa de internet, encontramos aquí el IP, el ISMP, bueno, los protocolos de enrutamiento que los vamos a ver mucho, capa de transporte, el UDP y el TCP, y en la capa de aplicación se encuentran todos los protocolos conocidos. El DNS, el que me resuelve nombre por IPs, el DHCP, el que me asigna IPs dinámicamente en una red, correo electrónico para enviar y recibir correos, transferencia de archivos mediante FTP o el FTP trivial y el web con su protocolo HTTP. Cada servicio tiene un protocolo. Tengan en cuenta esta parte. ¿Qué más se puede decir aquí? No, pues aquí en la capa 1, la capa de acceso a la red, se mapea como acordábamos en la capa unidad del modelo OSI. Sí, aquí se describe la transferencia de la capa de internet a los protocolos de la red física. Está también la capa 3, que es la capa de red del modelo OSI, mapeada con la capa de internet, ¿cierto? Aquí se utiliza para escribir protocolos que abordan y dejen mensajes a través de la red, como es el IP, ¿cierto? Protocolos de enrutamiento, etc. La capa 4 es la de transporte, que también se mapea con la capa 4 de transporte del modelo UCI. Y pues aquí como veíamos, se escriben los servicios, ojo, dependiendo de esta capa y el número de puerto, vamos a ver qué servicio se utiliza, el 80, el 53, etc. Entonces, pues describe los servicios y funciones que proporcionan la entrega ordenada y confiable de datos entre los diferentes hosts de origen y destino. Y la capa de aplicación mapeada con la capa de sesión, presentación y aplicación del modelo OSI, ¿cierto? Proporciona pues la funcionalidad específica a una variedad pues de aplicaciones como vemos ahí, todas esas. Sí, básicamente mapea eso y la utilizan como referencia para proveedores y desarrolladores software, que hay que tener en cuenta eso, pues para ver qué aplicación utiliza y cómo la van a transportar por medio de la red. ¿Listos? Bueno, otro tema muy importante son las unidades de datos de protocolo, y aquí lo más importante es identificar qué pasa en cada capa del modelo TCP.
Si ustedes ven, entonces hay una comunicación entre un cliente y pues está accediendo al servidor, un servidor web, que es la nubecita. Entonces lo vamos a ver ahorita en encapsulamiento. Entonces la información a través del medio son unos y ceros, se llama bits. Él inmediatamente pasa esa información, datos que está en moradito, son los unos y ceros, los bits, y en la capa 2 se llama trama y le adiciona pues el encabezado de la trama, el encabezado de red, y el encabezado de transporte y el trailer de trama. Eso lo veremos pues más adelante. Sube en capa 3, se llama paquete, y si se dan cuenta aquí se le quita el encabezado de la trama. Queda la de red y la de transporte. Me dice, bueno, qué IP tiene para la red, qué servicio se va a trabajar, los datos en moradito. Recuerden que son los datos, toda la capa 2, toda la trama. Este se llama paquete. En capa 4 se llama segmento. Se le quita el encabezado de la red, queda el encabezado de la capa de transporte con el número de puerto, y ya más adelante se llaman datos, ¿cierto? En este ejemplo, pues los datos son el correo electrónico. Pues sí, entonces básicamente mientras los datos de la aplicación van bajando, como se ve en la figura, a la pila del protocolo y se transmite por los medios de la red, ¿cierto? Pues se van agregando, como veíamos, o se van quitando información de cada protocolo. En este caso el HTTP, que es el del servicio web. Y esto comúnmente se llama encapsulamiento, y lo veremos a continuación. Ejemplo de encapsulamiento. Entonces la animación comienza con el servidor web preparando la página HTML con los datos que se van a enviar. ¿Listos? Bueno, aquí lo vemos. Entonces el segundo paso que van a ver, que es este. Entonces el segundo paso, que es este. ¿Listos? El encabezado HTTP lo que hace es agregar todos pues, los datos HTML, como hablábamos, y lo envía a la capa de transporte. ¿Listos? Bueno, el siguiente paso, como ven, entonces, ¿qué pasa aquí? La información IP se agrega al frente de la información TCP. Pues aquí lo que hace IP, el protocolo en capa 3, es asignar el direccionamiento de origen y de destino, y recuerden el nombre, aquí se llama paquete. ¿Listos? ¿Qué sigue después? Vemos acá la animación. Entonces básicamente lo que pasa aquí es el protocolo Ethernet. Lo que hizo fue agregar información en los dos extremos del paquete IP. Listo, aquí ya recuerden el nombre, se conoce como trama de enlace de datos, y esta trama se envía al router más cercano a lo largo de la ruta hacia el cliente web. Bueno, listo, después hace el enrutamiento respectivo, le quita todos los encabezados como vimos en el PDU. ¿Qué más pasa? Entonces ya en este punto, ¿cierto? Los datos ahora se transportan a través de la red. ¿Listos? Bueno, esto respecto al ejemplo de encapsulamiento. Y ahora, ¿qué pasa en el desencapsulamiento? Entonces, en el desencapsulamiento, ¿listos? Pues miremos cómo comienza la animación. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, entonces lo que va a pasar es que el cliente lo que hace es recibir las tramas de enlace de datos, ¿cierto? Pues aquí están todos los datos. Entonces, cada encabezado de protocolo se procesa y se va eliminando, como vamos a ver, en el orden inverso al que se agregó.
La información de Ethernet se procesa y se elimina, después se elimina la de IP, después la de TCP y finalmente la información HTTP, como vamos a ver. Entonces, este es el proceso inverso, como vemos. Entonces se van eliminando inversamente como llegó. ¿Listos? Bueno, ¿qué pasa después? Entonces, lo que pasa al final es que la información de la página se transfiere al software del navegador del cliente, como vemos ahí, pues se visualiza la página web. Continuando entonces con dispositivos en la misma red, vemos aquí algo muy importante. Entonces, ustedes, para entender la forma en que los dispositivos se comunican en la red, vamos a ver cómo son las funciones de las direcciones de la capa de red o el direccionamiento IP. ¿Listos? Recuerden que este me indica el origen y el destino final. Y recuerden también, cómo se ve aquí en la gráfica, que el paquete IP contiene dos partes: la porción de red, la sección más a la izquierda de la dirección, y me indica pues la red a la que es miembro la dirección IP, y la porción de host, ¿sí es cierto? Como vemos aquí. Y en la sección pues restante de la dirección identifica a un dispositivo específico en la red. Y obviamente recuerden pues que esta dirección es única para los dispositivos de la red. Y si vemos este ejemplo, el PC1 se comunica con el servidor FTP en la misma red. ¿Listos? Si ven, en la misma red 192.168.1. Entonces aquí vemos que la dirección de origen es la del dispositivo emisor, el cliente PC1. Entonces vemos que es la 1.110, y la dirección IP de destino será la del receptor, que es el servidor FTP, que será la 1.9. Como vemos en la figura, ¿cierto? La porción de red y de IP de origen y de destino se encuentran en la misma red, obviamente. 192.168.1. Ahora, ¿qué pasa en enlace de datos, o sea, en la capa 2? Entonces, aquí es muy importante identificar que cuando el emisor y el receptor del paquete IP está en la misma red, la trama enlace de datos se envía directamente al dispositivo receptor. Entonces vemos la dirección MAC de origen, que sería la que está encapsulada eh, con esta identificación, pura SAES, y la dirección MAC de destino, como el dispositivo receptor está en la misma red que el dispositivo emisor, el PC1, pues la dirección MAC de destino es la dirección de enlace de datos del dispositivo receptor, en este caso el servidor FTP. Y es esta dirección, CCC. Entonces la trama con el paquete IP se encapsula ahora y se puede transmitir desde la PC1 al servidor FTP. Entonces esto es tener en cuenta cuando están en la misma red. Y ahora, ¿qué pasa cuando los dispositivos están en una red remota? Aquí vemos entonces que ¿qué pasa? Pues la pregunta que plantean es: ¿cuáles son las funciones de las direcciones de la capa de red y la capa de enlace de datos cuando los dispositivos están en redes remotas? ¿Qué quiere decir? Que aquí hay una LAN, un proveedor de internet, y otra LAN, ¿cierto? Por eso los routers. Entonces, en este ejemplo tenemos un equipo cliente, el PC1, que se comunica con el servidor, en este caso un servidor web, con una IP remota, o sea, en el otro extremo. ¿Listos? Entonces aquí la función de la dirección de la capa de red, entonces también
tener en cuenta que cuando el emisor del paquete se encuentra en una red diferente a la del receptor, o sea PC1, diferente red que servidor web, la dirección de origen y de destino IP representan pues a los hosts en redes diferentes. Pues esto indica que la porción de red de dirección IP del host de destino pues es muy diferente a la de origen, como vemos. Entonces miren que la dirección de IP del emisor pues es la del equipo cliente, la PC1, y la dirección de destino es la del servidor web, eh, que está en la red 172.16. ¿Listos? Eso tenerlo en cuenta. Pero miren que qué pasa ahorita en la capa 2, en enlace de datos. Entonces aquí, cuando el emisor y el receptor del paquete IP se encuentran ya en redes diferentes, la trama de enlace de datos, en este caso pues Ethernet, no envía directamente al host de destino como vimos anteriormente. Esto pues a que la red del emisor no puede tener acceso directamente al host. Hagan en cuenta que el PC1 tiene un cable suficientemente largo con el servidor web, pues eso es como imposible. Entonces la trama Ethernet debe enviar a otro dispositivo conocido, en este caso el router, ¿cierto? Aquí como lo vemos. El router también se llama gateway, puerta de enlace, bueno, todos estos nombres los veremos. Pues aquí el ejemplo, el gateway predeterminado es el router 1, como vemos, y este router tiene una dirección de enlace de datos Ethernet que se encuentra en la misma red que PC1, obviamente, ¿cierto? Esto permite que la PC1 alcance el router directamente. Entonces, ¿qué pasa con la dirección MAC de origen y la MAC de destino? La MAC de origen obviamente será la del PC1, ¿cierto? Pero la MAC de origen de destino será la dirección IP de destino. Pero como están en redes distintas, ¿cierto? Se utiliza la MAC, la Ethernet, del gateway determinado, en este caso del router, ¿cierto? Entonces, según este ejemplo, la dirección MAC de destino es la dirección MAC de la interfaz de este router, en este caso la 111, ¿cierto? Listos. Entonces, también recordemos que la trama de Ethernet con el paquete IP pues ahorita se encapsula y se transmite al router 1. Entonces, ¿qué hace el router 1? Lo que hace es enviar el paquete al destino, o sea, al servidor web, y esto significa pues que el router 1 pues empieza a enviar paquetes a otros routers, ¿cierto? Dependiendo de cuántos saltos haya entre el origen y el destino del servidor. Y es importante que la dirección IP de la puerta de enlace o el gateway determinado esté configurado en cada host de la red local. Bueno, eso se verá más adelante. Y todos los paquetes que tienen como destino red remota siempre se va a enviar al router, y este pues mediante enrutamiento y todo lo demás lo enviará a su destino. Continuamos con la práctica, el ejemplo de Packet Tracer, cómo se investiga los modelos TCP/IP en acción. Será a continuación este ejercicio de Packet Tracer donde se investigarán los modelos TCP/IP. Entonces, teniendo en cuenta eso, básicamente los objetivos son comprender la suite de protocolos TCP/IP y el modelo OSI, y también entender cómo se comportan las unidades de datos de protocolo a medida que va interactuando el protocolo. ¿Listo? Bueno, básicamente esto es muy sencillo. Se pasa a modo de simulación. Se van a ver todos los protocolos, ¿sí? Y en este vamos a escoger el protocolo HTTP, para el cual nos permite pues la interacción con el servidor web y el cliente web.
Entonces se pasa al cliente, se resuelve, se escribe la dirección que pide en el ejercicio, que es osi.local. Una vez escrita, empezamos a capturar la simulación. ¿Listos? Entonces, si ustedes ven aquí, entonces capturamos otras dos. Si ven cómo se comporta el paquetico que va y viene entre cliente y servidor. Bueno, entonces antes de darnos cuenta, quiero mostrarles en el cliente, ¿cierto? Un comando muy importante. Este comando me va a permitir ver la dirección IP del cliente, que la vamos a necesitar ahora, y la dirección MAC, o la dirección, esta es la dirección de capa 3, y la dirección física, la dirección de capa 2 del dispositivo, que sería este. ¿Listos? Tener en cuenta esto para ver cómo se comportan los protocolos. ¿Listo? Bueno, entonces, y esta también me interesa mucho, que es el DNS, la dirección del DNS. ¿Listo? Bueno, entonces teniendo en cuenta esto, vemos qué pasa en el cliente. Se abre inmediatamente esto y vemos básicamente que el cliente solicitó cuando se le ingresó el comando www.osi.local, solicitó la página y por eso interactúa este protocolo. Si vemos acá, como estamos trabajando con el servicio web, el puerto es conocido y es un puerto 80. Y el puerto de origen es aleatorio, en este ejemplo le dan el 1025. En la capa 3, lo que les decía, que tuvieran en cuenta la IP. Entonces tenemos la IP de origen, que es la .1, y la IP de destino, que obviamente es la del servidor, que es la 254, que también es la del DNS. Y si vemos acá, tenemos aquí la capa 2, la dirección física de Ethernet, la dirección física de origen, que es la 4DE, como veíamos acá, y se dan cuenta, ¿sí? Y tenemos la de destino, que sería la 401E, que sería la del servidor. Y ya en este punto está en la interfase, o sea, en la capa 1 estaría en la interfaz física. Si bajamos acá, está a punto de pasar al servidor, y ya en este punto, pues obviamente lo mismo del cliente. Entonces lo recibe el cliente en capa 1, pasa a capa 2 con la dirección MAC respectiva, pasa a capa 3 con la dirección de origen y la dirección de destino respectiva, y acá el puerto de destino es el 80 y el puerto de origen es el de destino es el 80 y el de origen es el 1025, a comparación de este, que el origen era el 80 y el de destino era el 1025. Y finalmente llega pues al protocolo, se abre la página web como veíamos antes. Y finalmente ya está la interacción entre servidor y web. Cliente era el anterior, este es el servidor. ¿Listos? Entonces tener en cuenta esto. Esto respecto al protocolo HTTP. Y si vemos otro protocolo, por ejemplo está el TCP, está el UDP, pero básicamente podemos poner todos los protocolos y empezar a ver cómo están interactuando. Supongamos el DNS. Si vemos el DNS, está en capa 7, es la aplicación que resuelve IP por nombres. El puerto del DNS es el 53, dirección origen y dirección destino. Y ya en capa 2 está sin dirección MAC, porque el ARP no ha podido resolver aún la dirección. Está en proceso está en proceso el DNS, la ARP está en proceso de resolver el nombre. Entonces si vemos el último DNS, que es este, en la interacción cliente-servidor,
que es este de acá, ya vemos que se arma pues todo el paquete, por decirlo así, y ya está, la ARP ya hizo su trabajo y ya encontró la dirección MAC, ¿cierto? Ya ingresamos capa 3 con la dirección IP de origen y destino, capa 4 con el puerto UDP, que es el que con el que trabaja DNS, el puerto 53, y ya la aplicación resolviendo el nombre con la dirección IP. Bueno, eso era lo que quería mostrarles para ver que efectivamente es muy sencillo ver pues la interacción del modelo OSI y TCP, y también en cuenta tener el PDU, ¿cierto? Ustedes van a encontrarse mucho el PDU, por ejemplo la TADAMA Ethernet tiene el preámbulo, la MAC de destino, la MAC de origen, el tipo, el código de redundancia cíclica, el IP, el encabezado time to light, que es cuando se hace ping, dirección de origen, dirección de destino, las datas, el TCP. Aquí estamos trabajando con el protocolo TCP. Entonces, como es el puerto 80, es el servidor web. Miren cómo es la PDU del protocolo TCP, y si vemos el del UDP, por ejemplo con el que trabaja DNS, vemos que el UDP es más pequeño. Entonces cuando veamos estos protocolos se van a dar cuenta por qué UDP trabaja con ciertas aplicaciones y el TCP también. ¿Listos? Continuamos y ya finalizamos con el uso del Wireshark para ver el tráfico de red ya en equipos reales. Bueno, para la práctica del Wireshark es muy sencillo. Aquí vemos la interfaz del Wireshark. Le damos captura, vemos las opciones y aquí van a ver todas las interfaces de red en las cuales el computador tiene, en este caso el portátil. Si empezamos a ver en tráfico, empezamos a ver actividad de pues la red inalámbrica, que en este caso es con la que estoy navegando por internet. Entonces seleccionamos la Wi-Fi y le damos comenzar y vamos a capturar algunos paquetes. ¿Listos? Bueno, entonces IP, como vimos con el Packet Tracer, vamos a ver la red inalámbrica, qué direcciones tiene. Tenemos el DNS y tenemos la dirección física. Bueno, vamos a dar un ping a google.com. ¿Listo? Vamos a dar un ping a google.com. Vemos, ahorita examinamos y vamos a ver cómo está resolviendo el servidor DNS. En este caso el servidor DNS se llama cable.net y tiene la dirección 198.33, como veíamos acá como veíamos en la, en la salida. ¿Listo? Bueno, básicamente es eso. Detenemos la captura y es básicamente como hacemos en el Packet Tracer, analizar. Empezar a analizar. Bueno, entonces si nos damos cuenta, es muy sencillo. Vemos que la puerta de enlace de esta red es la 01. Vemos que la dirección de esta tarjeta que da el proveedor es la 012. Vemos que la dirección física es la 19. Entonces eso lo vamos a encontrar aquí. Si vemos aquí, entonces vamos a encontrar eh, todo lo que tiene que ver con capa 1. ¿Listos? Vemos que en la encapsulación es Ethernet. Y bueno, aquí nos dan unos datos sobre el Pacífico, Suramérica. Vemos que Ethernet está trabajando con las direcciones de origen y de destino.
Vemos cómo se va a formar el encabezado IP versión 4. Si nos damos cuenta, aquí tenemos el origen, es la del servidor, y por allá me respondió esta dirección IP. En este caso estamos trabajando como el protocolo es SNMP, entonces él utiliza el UDP como protocolo, y el puerto de origen es el 161, que es conocido, y el de destino es este aleatorio, como veíamos. Y protocolo de SMNP, como vemos ahí, es el protocolo que analiza. Bueno, vemos aquí el ARP, que es para resolver direcciones IP con MAC. Vemos acá cuando resolvió el DNS, ¿cierto? Veamos aquí la dirección de donde originó la resolución, y el destino, como veamos, el 833, como les mostré aquí. Vemos acá, eh, vemos acá el TCP cuando respondió el ping, listos. El time to leave cuando también me responde el ping. Y otro comando que les puede servir mucho es, vamos a darle exit, que está resolviendo. Vamos a ver cómo llegar al servidor web, y básicamente el tracer me indica el número de saltos. En este caso me está diciendo que hay 30 saltos, y lo que indica que son desde donde estoy al servidor web. Hay que pasar 30, pues muchos proveedores de internet, y de aquí a allá pues hay 30 routers, bueno, todo lo que es, ¿cierto? Entonces tienen paciencia, y pues el primero obviamente es el de mi proveedor, y ahí en adelante sí. Bueno, esto para que lo tengan en cuenta para analizar tanto con Wireshark como con el TCP, que básicamente es lo mismo. Muchas gracias.